Muy buenas noches con todos los participantes. Entonces vamos a empezar ya con este seminario de impresión y manufactura por impresión 3D o manufactura aditiva. Los dejo con nuestro presentador, un amigo Edgar Carpio. Buenas noches. Ante todo, quiero dar la bienvenida a todos los participantes a este primer webinar que está organizando 3D Rey, que lleva como títulos Emprendedores con Visión. Mi nombre es Edgar Carpio, soy consultor comercial de 3D Rey, con más de 4 años de experiencia en lo que es el manejo de tecnología de impresión 3D, que va desde lo que es ventas de impresoras, ya desde el tipo de desktop hasta impresoras a industriales, pero también en lo que es servicios de impresión 3D, asesorando a emprendedores y a empresas, industrias, en la mejor forma de aplicar este tipo de servicios. De repente, alguno de ustedes se puede preguntar, ¿por qué después de 4 años recién nosotros estamos iniciando con este tipo de actividades? ¿Ya? Y realmente tenemos 3 razones. La primera razón tiene que ver mucho con, a nivel mundial y acá en el Perú también, se está viendo que la tecnología de impresión 3D se está desarrollando de una manera muy rápida. Se está aplicando en diferentes áreas. Hay aplicaciones que van para los hogares, hay aplicaciones que van a instituciones creativas, en fin, llegan hasta las industrias. Y dentro de una empresa, la tecnología se está aplicando en diferentes áreas, las áreas de producción, las áreas comerciales, entre otras. ¿Y qué pasa? Están viendo a esta tecnología como una herramienta de innovación. Una herramienta de innovación que les está trayendo una serie de beneficios y una serie de ahorros en costos. Y justo eso es lo que queríamos mostrarles a ustedes. Cómo poder aplicar esta tecnología para también ustedes acceder a ese tipo de beneficios. El otro motivo es que nosotros consideramos esta tecnología como una herramienta de motivación. ¿Y por qué de motivación? Porque tiene que ver mucho con, y por las consultas que recibimos constantemente de clientes o que nos visitan en la planta, vemos que acá en el Perú hay gente muy creativa, gente que tiene ideas muy innovadoras, pero que tienen un problema, que cuando quieren plasmar esa idea y quieren utilizar las formas tradicionales para poder llevarla a cabo, encuentran una serie de restricciones, limitaciones, y eso al final genera frustraciones. Cosas como esta no se van a dar con la tecnología de impresión 3D, porque como estamos hablando, están utilizando como una herramienta de innovación. Y la última razón, y ese es el día a día que tenemos nosotros, constantemente recibimos llamadas de clientes, de personas, empresas, que nos hacen unas consultas con respecto a la tecnología. O sea, en estos últimos meses ha habido muchísimo interés por conocer más de la tecnología, conocer cuáles son las aplicaciones que pueden tener con ella, pero también hay una inquietud que nos hacen llegar, que es mucho que nos piden que los asesoremos, cuál es la mejor impresora, el mejor equipo que les pueda servir para las necesidades que ellos tienen. ¿Ya? Entonces, la idea de la presentación es esa ahí, mostrarles a ustedes poder resolver ese tipo de inquietudes. Antes de darle el paso a Joseph, quien va a ser el expositor de este webinar, ¿ya? Quiero comentarles un poco de manera rápida la temática que vamos a utilizar en el webinar. En este momento se va a activar una encuesta. Es una encuesta bastante simple, más que todo nos permite ver qué tanto ustedes han interactuado con la tecnología de impresión 3D. En el transcurso de la presentación, ya, ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento, vía chat, ya, todas las preguntas van a ser resueltas al final de la presentación, ya. Para aquellas personas que estén interesadas en que le enviemos por correo electrónico la presentación, igual por chat nos indican su correo electrónico, y también para las personas, porque sé que hay personas que están en el rubro dental, joyero, hay algunos que quieren aplicaciones mucho más variadas y quieren conocer con mayor detalle este tema. Al final de la presentación está mi nombre, con mi teléfono y el correo, y me pueden llamar y con gusto poder atenderlos y ya darles una atención más personalizada. Bueno, sin mayor preámbulo, los dejo con Joseph Romaní. Buenas noches con todos, espero que contar con su atención a lo largo de este seminario. Mi nombre es Joseph Romaní, soy un especialista que está involucrado con la manufactura, ya sea por matrices, moldes, estructuras metálicas, desde hace 15 años. Y desde que conocí la impresión 3D en el año 2015, he visto una gran mejora en mi desarrollo profesional, así como también en las metodologías, en cómo desarrollaba productos. Y esto es un poco lo que quiero compartir con ustedes y con el apoyo de nuestros amigos de Corporación Rey. Vamos a tratar de guiarlos en este emprendimiento para adquirir una impresora y para poder incluso seleccionar la impresora más idónea, ¿no? Bien, vamos primero a definir nuestro temario del webinar. Nuestro temario
Primero vamos a definir quiénes somos, quién es Corporación Rey 3D, qué negocios se pueden emprender con una impresora en 3D, qué es la impresión 3D como tal, qué tipos de impresoras en 3D existen, los diferentes filamentos y materiales, las partes de una impresora, conocer también qué programas para modelado 3D son los más populares acá en el país y podríamos acceder, cuáles son pagos, cuáles son gratis, ¿no? Y finalmente, cómo elegir una impresora 3D para nuestro emprendimiento. ¿Quiénes somos? Para esto yo les voy a mostrar un videíto, como un preámbulo, para que vean el extenso equipamiento que tiene Rey. Bien, como han visto, tenemos un extenso laboratorio, un parque extenso de impresoras, y pues justamente eso es lo que nos hace una de las empresas, si no la empresa más grande en el país con tecnología de impresión 3D. Entonces, vamos a ver que somos la opción adecuada por tres motivos. El primero es porque Rey es el principal proveedor y representante de marcas importantes a nivel mundial. Voy a mencionar algunas. Flashforce, que es una marca importante en impresoras de escritorio, impresoras, por ejemplo, tanto de filamento como de resina. Photocentric, que también es otra empresa importante en lo que es impresoras para resina. Desktop Metal, que es otra marca de impresoras importante para lo que es impresoras de metal. Y Stratasys, que si no es la más grande del mundo, está entre las más grandes del mundo. Una marca que desarrolla tecnología de impresión basada en fotopolímeros y día a día viene desarrollando nuevas tecnologías y nuevos materiales que hacen que la impresión 3D esté introduciéndose en rubros como la medicina y diversas áreas que permitan que la humanidad esté evolucionando en la forma en cómo desarrolla las cosas. Entonces, un punto importante es que somos los principales proveedores tanto en impresoras de escritorio como en impresoras industriales. Otro punto importante es que tenemos un extenso parque de impresoras. Tenemos un laboratorio muy completo con impresoras de todos estos tipos que hemos visto en el video. Este video que hemos visto es uno de nuestros laboratorios de impresión 3D, pero además también poseemos equipos de escaneo 3D, equipos que nos permiten digitalizar modelos desde una silla hasta una casa para poder tener un archivo digital que se puede imprimir. Y finalmente, tenemos un buen equipo de diseño, un staff de diseñadores que pueden desarrollar desde proyectos mecánicos hasta proyectos de geometría orgánica, como puede ser un personaje en 3D. Esto nos permite poder soportar cualquier tipo de proyecto que tú tengas y poderte apoyar en el desarrollo del mismo. Además, estamos preparados para atender a todo tipo de clientes, desde los principiantes que no tienen ningún concepto de impresión, poder asesorarlos en esta curva de aprendizaje de lo que es manejar una impresora en 3D, como también apoyar a emprendedores y profesionales en esta industria. ¿Qué negocio podemos emprender con esta tecnología?
realmente, como lo mencionaba hace un momento, se puede abocar cualquier tipo de negocio, porque es un negocio, es una tecnología muy horizontal, o sea, puede aplicarse tanto a la arquitectura como a las edificaciones. Los ingenieros civiles pueden desarrollar, por ejemplo, maquetas. Ya no se van a hacer de manera tradicional, se pueden hacer con impresión 3D, decoración de interiores, piezas de arte, en la parte de la moda, la joyería, la cosmetología y accesorios como calzado también se puede aplicar. En la parte industrial se puede emplear para hacer repuestos funcionales, prototipos, moldes de inyección, incluso herramientas y piezas utilitarias. Y en la medicina, tanto en prótesis como dental, cirugía y veterinaria. Vamos a ver ahora un video donde podemos observar cómo se aplica la impresión 3D y sus usos. Como hemos podido ver, esta tecnología aplica a muchas industrias realmente, ¿no? Desde si queremos por tema de ocio desarrollar un modelo digital y luego imprimirlo, hasta si queremos emprender un negocio en el calzado, en menaje, en diseño de interiores, se puede aplicar realmente en todo, ¿no? Y además de lo visto en pantalla, realmente podemos desarrollar, por ejemplo, accesorios para hacer cosplay, ¿no? Se ve mucho actualmente que podemos imprimir accesorios de nuestros personajes favoritos para poder disfrazarnos como ellos, ¿no? Personajes de colección, ¿no? Lo vimos en el video. Podemos desarrollar figuras de acción que podrían ser costosísimas de importar y simplemente con el modelo 3D poder reproducirlos en nuestra máquina, ¿no? Incluso personalizarlos con nuestros rostros, ¿por qué no? Y también accesorios coyunturales, como por ejemplo, ¿no? En estas épocas de pandemia, se aprovechó mucho la tecnología de impresión 3D para desarrollar mascarillas impresas en 3D, protectores faciales. De hecho, los famosos protectores faciales, mucho antes de ser fabricados en masa como es ahora, inició esto desde las casas de los makers que comenzaron a desarrollar estas impresiones para dar apoyo, y así se comenzó a trasladar la idea y cada persona podía desarrollar pues, protectores faciales desde la comodidad de su casa sin arriesgarse. Todo esto gracias a esta tecnología que es muy limpia. No necesitamos realmente un taller para tener una impresora 3D, puede estar desde la comodidad de nuestra casa, en el escritorio, sin ningún problema. Esto es una gran ventaja, el desarrollar
productos y accesorios con impresión. ¿Cómo funciona la impresión en 3D? Primero necesitamos una idea, obviamente. Necesitamos saber qué es lo que queremos desarrollar. Y esta idea tiene que ser desarrollada en un software de modelado en 3D. Necesitamos tener un archivo digital el cual vamos a imprimir. Esto puede ser variable, ¿ya? Porque si tú conoces de modelado en 3D, vas a poder diseñar en 3D. Pero también existen muchas páginas donde se pueden descargar archivos ya listos. Por ejemplo, saltando lo de los protectores faciales, están disponibles en internet para poder descargarlos, accesorios diversos, juguetes, adornos para el hogar, y luego poder recién imprimirlos mediante el proceso de impresión que se llama slice, donde se va a seccionar el modelo capa a capa para poder imprimirse, y finalmente tendremos ya la idea impresa, este producto físico. Además, hay un dispositivo que hemos mencionado al comienzo nosotros que se llama escáner en 3D propiamente dicho. Este escáner en 3D nos permite escanear, valga la redundancia, el objeto y luego obtener un modelo digital, el cual podemos luego imprimir. Este modelo digital, la extensión STL que genera el escáner es totalmente compatible con la impresora en 3D, entonces nos ahorra el hecho de tener que modelar en 3D. Este servicio, por ejemplo, de escaneo en 3D, también lo brindamos en Ray y así podemos recortar los tiempos de modelado para poder imprimir más rápido nuestros productos. Bueno, ustedes han podido ver ahí en los videos que ha pasado Joseph, toda la variedad de aplicaciones que se pueden hacer con una impresora 3D. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando los clientes nos contactan o nos visitan, nos hace siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de impresoras encuentro acá en el Perú? Porque hay diferentes tecnologías, pero acá en el Perú, ¿qué tipo de tecnologías, qué tipo de impresoras encuentro? ¿Y qué cosas puedo hacer con cada una de estas impresoras para ver cómo orientar ahí su emprendimiento o de repente buscan el equipo que cubre esa necesidad que tienen? Entonces, un poco para ya empezar a absorber alguna de las dudas que normalmente nos hacen, ya vemos acá lo que es tipos de impresoras o tipo de tecnologías que hay en este momento utilizándose acá en el Perú. Acá en el Perú se manejan dos tecnologías, la tecnología de filamento y la tecnología de resina líquida. Ya, por la información que he recibido, yo sé que en los asistentes hay personas que están muy interesadas en la parte de repuestos, en la parte de herramientas. ¿Ya? Por ejemplo, ese tipo de piezas ya se hace tranquilamente con una impresora de filamento. Esta tecnología de filamento es la tecnología más usada, pero no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Pero por qué es la más utilizada? Porque su campo de aplicación es mucho más amplio. ¿Pero por qué su campo de aplicación es mucho más amplio? Porque también la gama de materiales que se utilizan en esta tecnología es mucho más amplia también. Partimos de filamentos básicos, como por ejemplo el PLA, el ABS. Si uno quiere hacer piezas básicas, lo normal es que lo hagan con este tipo de materiales. Digamos, acá en el Perú, el filamento que más se utiliza es el PLA, pero es porque también se están haciendo piezas más básicas. Pero como ustedes han visto en esos videos, hay piezas más complejas, hasta aplicaciones médicas o aplicaciones ahí, repuestos, entre otras cosas, pero que ya se requiere utilizar otro tipo de material, otro tipo de filamento, ¿ya? Entonces, otra característica que tienen esta tecnología de filamentos, si yo la comparo con la de resina, los materiales tienen mayores resistencias, tienen mejores propiedades mecánicas y térmicas, porque están aplicadas también, o se utilizan para aplicaciones de repente industriales, para el tema de repuestos, entre otras piezas. Yéndome para el lado de la tecnología de resina, sé también que hay asistentes que están en el rubro de joyero, en el rubro dental. Por ejemplo, en esos sectores, la tecnología que más se utiliza es justo la de resina. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque estos equipos tienen una alta precisión, ¿ya? Hay equipos que llegan hasta 25 micras, y no solamente eso, sino que al salir la pieza de la impresora y uno toca esa pieza, va a darse cuenta que la superficie es lisa, ¿ya? Y es suave. Y normalmente en una joya es una pieza que tiene mucho detalle, que yo no puedo agarrarla y lijarla porque termino malogrando la pieza. O una pieza dental, por ejemplo, también tiene espesores muy delgados. Entonces, por eso es que se necesita trabajar con este tipo de tecnología. Y ya hablando puntualmente de lo que es joyería y dental, ¿qué resinas son las que utilizan? Por ejemplo, en el sector joyero, las que más utilizan son las resinas estándar, las resinas casteables. Una resina casteable es una resina que la someto a temperatura y se vaporiza, no me deja ningún residuo y me sirve para poder hacer los moldes y ahí poder vertir el material para hacer una pieza, ¿ya? Y dependiendo ya del joyero, que hay joyeros que hacen filigranas, que son piezas con espesores muy delgados, ya hay resinas especiales justo para este tipo de trabajo.
En el caso de dental, lo que más se utiliza son las resinas estándar, en algunos casos se utilizan resinas casteables, pero también se utilizan resinas biocompatibles. Aquellos odontólogos o laboratorios dentales que quieren hacer guías quirúrgicas, entonces utilizan estas resinas biocompatibles porque son resinas que pueden estar en contacto ya con el paciente, ¿ya? Y bueno, existen otro tipo de resinas, como por ejemplo, si quiero hacer una pieza que tenga, simular la encía de un paciente, hay resinas que tienen la coloración de una encía. Entonces, resumiendo, si lo vemos por el lado de tecnología, tenemos las impresoras de filamento y las impresoras de resina. Ahora, yéndome a lo que son la tecnología de filamento, también es otra consulta que me hacen los clientes, ¿ya? Y me dicen, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una impresora abierta y una impresora de cámara cerrada? ¿Ya? Y lo que yo les pregunto mucho a ellos es, okay, ¿qué tipo de uso vas a darle a la impresora? ¿Tu aplicación va a ser casera o tu aplicación va a ser para un negocio? Porque hay mucha diferencia entre las dos cosas. En el caso de que yo quiero utilizarla para un negocio, no necesariamente yo tengo que buscar una impresora considerando solamente la variable precio, buscar el equipo más económico, porque hay otras variables que son igual o más importantes que esa. ¿Ya? Porque yo lo que quiero es una impresora y estoy haciendo una inversión para comprar un equipo. Yo lo que quiero es que la inversión me retorne lo más antes posible. Entonces, acá vemos las dos opciones, las impresoras abiertas y las impresoras cerradas. Una impresora abierta más es utilizado para temas de hobby, ¿ya? No, más para hobby, pero ¿por qué razón? Porque no necesariamente se llega a grandes definiciones. Yo cuando tengo busco una impresora para un negocio, en algunos casos yo quiero dar un servicio a un tercero. Y ese tercero, ese cliente, lo que está esperando es yo que le dé una pieza con una buena definición o una pieza funcional. Entonces, las impresoras abiertas no necesariamente llegan a altas definiciones. Y también la gama de materiales que utilizan las impresoras abiertas son más limitadas. ¿Limitadas por qué? Porque hay filamentos que son sensibles a los cambios de temperatura, son sensibles a las condiciones ambientales. Por ejemplo, el ABS es uno de ellos, ¿ya? Que es muy sensible a los cambios de temperatura. Entonces, si yo tengo una impresora abierta y por ejemplo la tengo cerca de una puerta y cada vez que abren la puerta, entonces hay unos cambios de temperatura y eso podría afectar la impresión que estoy haciendo. Podría ser que se despegue de repente la impresión de la base, con lo cual yo ya perdí el trabajo que estaba realizando, ¿ya? Entonces, estas impresoras abiertas son más caseras. No necesariamente, o por lo menos cuando me preguntan a mí, no las recomiendo para un negocio, porque también en un negocio uno necesita máquinas que estén acostumbradas a un trabajo continuo, que sean resistentes, y no necesariamente esta máquina nos va a llegar a eso, ¿ya? Si empiezo a mencionar ahora lo que son las impresoras de cámara cerrada, igual, en las cámaras cerradas yo encuentro diferentes modelos. Hay modelos para usuarios principiantes, que recién se están iniciando acá en la tecnología. Hay otros modelos de impresoras de cámaras cerradas que son para usuarios emprendedores, que quieren esas impresoras, pero para negocio. Pero también son principiantes en el uso de la tecnología, pero buscan una máquina más robusta. Y tenemos también modelos de impresoras que son para ya usuarios profesionales, digamos, un odontólogo, un joyero, o de repente un taller de maestranza que está buscando una impresora que le sirva para hacer determinadas piezas y complementarlo de repente con su torno o con su equipo CNC. E incluso también hay modelos de impresoras, pero que ya son impresoras industriales, ya son para aplicaciones, para piezas que trabajan en condiciones fuera de lo normal, altas presiones, altas temperaturas, en contactos con fluidos, ¿ya? Pero todas estas máquinas, la característica son cámaras cerradas. ¿Por qué razón? Porque también manejan una gama muy amplia de materiales. Acá ya no hay el problema de que haya cambio de temperatura, porque la cámara del impresor es cerrada. Entonces hay un mejor control de la temperatura dentro de la cámara de impresión. Aparte, estas máquinas, estas impresoras cerradas, también son, en cuanto a la fabricación, son máquinas robustas, estables, y esa estabilidad también ayuda mucho a la calidad de la pieza que voy a imprimir. Son máquinas que están fabricadas para trabajos continuos. Si yo tengo una máquina para el negocio, yo quiero que esa máquina me trabaje todos los días. No me sirve tener una máquina que tenga que pararle un día porque es plata que dejo de ganar. Entonces, este tipo de máquinas están adecuadas para ese trabajo continuo que tiene una empresa. Y finalmente también estas máquinas tienen una mayor definición, ya para piezas un poco más complejas, como por ejemplo un repuesto. Otra pregunta que me hacen los clientes también está relacionada a los materiales, ya sea filamentos, ya sea resina. Como han visto ustedes en los videos, hay diferentes tipos de piezas. Van a haber personas que están interesadas en lo que son repuestos, hay otras personas que van a estar interesadas en piezas médicas o dentales.
Por ejemplo, si hablamos de filamentos, ¿ya? Los filamentos básicos o estándar vienen a ser el PLA y el ABS, ¿ya? Estos filamentos, a ver, depende mucho de lo que uno quiera hacer. Si, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es una pieza visual, ¿ya? Entonces, lo más recomendable es usarlo con el PLA, que es, digamos, el filamento, el material más básico, ¿ya? El PLA es un material que es fácil de trabajarlo en una impresora. ¿Por qué? Porque trabaja a bajas temperaturas. Aparte que es un material ecológico, es un material que tiene una dureza alta, pero tiene baja elasticidad. Entonces, no es un filamento adecuado para, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es una pieza funcional, ¿ya? Entonces, no es recomendable trabajarlo con un PLA, sino que ahí lo más aconsejable es trabajarlo con un ABS. ¿Por qué? Porque tienen la misma dureza que el PLA, pero es más elástico, tiene un mayor grado de elasticidad. Aparte también, el ABS tiene mayores propiedades mecánicas y térmicas, entonces es más ideal para poder trabajar una pieza funcional. También ustedes, sobre todo aquellas personas que tienen una impresora, experiencia en impresoras 3D, han visto que en el mercado actualmente también ya se está hablando de algunas versiones como el PLA Pro, el ABS Pro, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del PLA Pro, si yo lo comparo con el PLA estándar, ¿qué diferencias tiene? La primera diferencia es que tiene mayor resistencia a roturas. O sea, son filamentos que tienen aditivos adicionales que mejoran sus propiedades. La otra ventaja que tiene es que es más resistente a la humedad. Tiene mayor grado de elasticidad. Si yo en este momento tengo un PLA estándar y un PLA Pro y un cliente me pide hacer una pieza funcional y no tengo otro filamento, lo más aconsejable es utilizar un PLA Pro, porque tiene un mayor grado de elasticidad, con lo cual voy a poder desarrollar esa pieza funcional. Y si yo comparo el acabado superficial de un PLA estándar con un PLA Pro, el PLA Pro tiene un mejor acabado superficial. Pero esos no son todos los materiales que hay, ¿ya? Digamos, si yo voy a hacer piezas básicas, normalmente voy a utilizar el PLA o el ABS, pero cada vez más yo veo que, por ejemplo, talleres de maestranza están comprando impresoras 3D. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar repuestos. Entonces ya hay una gama mucho más amplia de filamentos, ¿ya? Que podemos ver, por ejemplo, acá, en esta lámina. Y esa es la ventaja de una impresora de cámara cerrada. Como les mencioné anteriormente, una impresora de cámara cerrada puede trabajar con toda la gama de materiales. No hay limitaciones de cambio de temperatura. Y ahí, como pueden ver, yo puedo encontrar materiales no tóxicos. El PETG, el PLA, el polipropileno. Por ejemplo, si yo comparo el PETG con el PLA, ¿cuál es la diferencia principal entre ellos? Es que si yo utilizo el PETG, voy a lograr un mejor acabado superficial. Entonces ya hay algunas diferencias donde hace que uno se incline por un material u otro material. De repente hay clientes o ustedes quieren hacer una pieza que tenga cierto grado de flexibilidad. Entonces tienen filamentos flexibles, como el Flex, como el TPU, que tienen diferentes grados de dureza, pero también hay filamentos que aparte de ser flexibles, también son elásticos. Entonces, como pueden ver, ya estamos hablando de diferentes materiales con diferentes aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, si un cliente me pide, yo quiero que me hagas una pieza, pero para usarla en exteriores, el material más adecuado es el ASA. ¿Por qué? Porque el ASA es un material que es resistente a los rayos UV. Entonces la pieza no se va a deteriorar por estar en el exterior. De repente, como mencioné el caso de los talleres de maestranza, ya ellos quieren hacer piezas y repuestos, pero que soporten presiones por encima de lo normal. Entonces ya encuentran acá filamentos, pero que son fibra de carbono, nylon o policarbonatos. En algunos casos se le van a presentar a hacer piezas complejas, de repente con curvaturas, que implica utilizar ya un material de soporte, distinto al material que estoy haciendo la pieza. Entonces ya encuentro filamentos que son solubles, como el PVA y el GIPS. Por ejemplo, el PVA es un material que es soluble en agua. Si yo hago una pieza y esa pieza, el soporte se coloca con PVA, no tengo que estar retirando manualmente el soporte, basta que lo coloque en una batea con agua y ese soporte se disuelve y me queda la pieza totalmente limpia. De repente yo tengo una impresora y quiero empezar a atender a clientes que están en el sector de moda o en el sector de decoración de interiores, donde me piden diferentes tipos de acabado. También voy a encontrar filamentos lúdicos, como pueden ver en el lado derecho. Hay filamentos que me dan un acabado metálico a la pieza, como es el Metalfil, por ejemplo, que me da un acabado de aluminio, de bronce, de cobre. Hay filamentos que me dan un acabado de madera. Hay filamentos que cambian de color a ciertas temperaturas o me pueden dar un acabado de mármol.
En fin, este solamente es una parte de toda la gama de materiales que pueden haber. Entonces, por eso es lo interesante de ver. Si yo lo veo como negocio, me hace sentido tener una impresora de cámara cerrada porque justo puedo aprovechar esta variedad de filamentos. En el caso de las resinas, ya, y me voy a centrar solamente al tema joyero y dental, porque eso es lo que acá en el Perú por lo menos se está orientando esta tecnología a esos sectores. Yo puedo encontrar las resinas, la presentación es como pueden ver ahí, yo encuentro la presentación de frascos de medio litro o de 1 litro, ¿ya? Y las resinas que más se utilizan son las estándar, como pueden ver ahí hay una pieza dental o una pieza de joyería, las resinas casteables, ¿ya? Y en el caso de dental encuentro algunas resinas adicionales, como por ejemplo la resina biocompatible que le dije que es para utilizarla para hacer guías quirúrgicas, por ejemplo, ¿ya? O encuentro otro tipo de resinas, la rosada, por ejemplo, que es para simular, depende de la coloración de una encía, o resinas ahí amarillas, ya depende mucho también qué es lo que quiere hacer, en este caso, el profesional dental, ¿no? Bien, como hemos visto anteriormente, entonces las impresoras 3D de cámara cerrada y sobre todo las impresoras 3D de tipo profesional pueden albergar diversos tipos de materiales, ¿no? Pero ahora vamos a ver las partes básicas de una impresora. Visto en esta pequeña gráfica, una impresora 3D de cámara cerrada, de tecnología FFF, trabaja con un control digital, una cama de impresión. Esta cama, obviamente, dependiendo de las dimensiones, nos dará la bandeja máxima de impresión, pero como lo mencionó Edgar, realmente la bandeja no es limitante, ¿no? Hay diversas técnicas para poder amplificar nuestra capacidad de impresión sin ningún problema. Dentro de eso está el piezado, por ejemplo, para poder amplificar y maximizar la posibilidad de elementos que podamos imprimir. Luego está el cabezal de impresión o cabezal extrusor, y finalmente el carrete que alimenta al cabezal extrusor. Vamos a ver un video rápido para ver cómo se compone una máquina impresora. Como hemos visto en el video, los componentes de una impresora son bastante sencillos de poder dominar, ¿no? Tiene un control digital que nos permite rápido manejo de la impresora, realmente es acceder a ese control y poder ubicar el archivo de impresión, ya sea por la memoria interna de la máquina o directamente lanzarlo desde nuestro computador. Y realmente una impresora desktop, por ejemplo, no ocupa mayor espacio que el de nuestro escritorio. Entonces es bastante cómodo tener una impresora en nuestro hogar. ¿Qué tipos de software de modelado 3D existen y qué programas hay? Sobre todo los más populares acá en el país, vamos a hablar, porque realmente hay una gran variedad de programas para modelado en 3D. Dentro de lo que es software libre, cuando recién estás iniciando y no quieres pagar por una licencia, si lo que estás buscando es hacer modelado paramétrico, se le denomina modelado paramétrico aquellos que hacemos partes de maquinaria, un engranaje, un componente mecánico, una leva. FreeCAD es un programa muy recomendado, ya que es un programa paramétrico y al mismo tiempo es libre. Si lo que queremos hacer es escultura digital, modelado de personajes, modelado orgánico, se le recomienda mucho utilizar Blender, es otro programa libre también y que permite el desarrollo de todas estas características, como son animaciones incluso, y poder desarrollar personajes para videojuegos. Si hablamos de software pago ya, dentro de los más populares en el país está Inventor y SolidWorks, ambos programas paramétricos para el diseño de prototipos digitales, modelos que puedan ser editables, partes plásticas, partes mecánicas, y que también tienen adicionales para modelar formas orgánicas. También están 3D Max, Autodesk Maya, Rhinoceros, como otros programas muy populares acá en el país para modelado de formas orgánicas, para modelado de personajes, y que son compatibles con impresión 3D. Realmente todos estos son compatibles con impresión 3D porque todos pueden generar un archivo en extensión STL, que es el archivo que lee la impresora para poder generar el slicer e imprimir. Y en el medio se encuentra Fusion 360, que es un producto gratuito para estudiantes, es decir, si eres un estudiante y quieres recién iniciarte en el mundo del 3D, te recomiendo Fusion 360, ya que es un producto gratuito para los estudiantes, y bueno, pago a partir
de cierto uso. También para emprendedores es gratuito hasta cierto punto, entonces también permite el inicio en el mundo del 3D de manera gratuita. Bueno, viendo la otra inquietud que solemos recibir por parte de las personas o empresas que nos contactan es, okay, ya les queda claro qué cosas pueden hacer con una impresora, ¿ya? Tienen claro lo que es la tecnología. De repente, si yo soy un odontólogo, tengo clarísimo que una impresora de resina líquida es la más adecuada. Si lo que quiero es para aplicaciones industriales, repuestos o de repente maquetas para arquitectura, la tecnología de filamento es la más adecuada. Pero la siguiente pregunta, la siguiente inquietud que nos hacen es, ¿pero cuál es la impresora de toda la gama de equipos que pueden encontrar en el mercado? ¿Ya? ¿Cómo hago yo para elegir la más adecuada? ¿Ya? Para lo que yo estoy necesitando. Entonces, y partiendo de que estamos hablando acá de un equipo para un emprendimiento, porque es diferente a un tema más casero, más de hobby, ¿ya? Para un tema de emprendimiento, entonces hay que considerar acá tres variables importantes. La primera tiene que ser los atributos de la impresora, las características que tiene el equipo. La segunda variable tiene que ver mucho quién es el distribuidor que me vende esa impresora, porque al final, como yo lo quiero para negocio, ese distribuidor tiene que ser mi partner, mi socio. Es el que me tiene que asegurar que esa impresora va a estar operativa todo el tiempo y además que esa impresora es la que cubría la necesidad o las expectativas que yo tenía o tengo, ¿ya? Y la tercera variable importante también es la marca, porque es importante ver, dependiendo de lo que yo quiero hacer, entonces ver que la marca que yo estoy eligiendo es una marca que tenga experiencia. ¿Y cómo veo yo la experiencia de una marca? Viendo también la presencia a nivel global de esta marca, ¿no? Entonces, a ver, si empezamos a mostrar los atributos, por ejemplo, en el caso del atributo de la impresora, a ver si me pueden poner la lámina. Ya. Por ejemplo, en el caso de los atributos de la impresora, ¿ya? Lo primero, pensando como yo que quiero comprar una impresora, a mí me interesa un equipo que al momento que yo lo instale en la casa sea fácil de instalar, o en el negocio, que sea fácil de instalar, que no sea nada complicado. Pero no solamente es eso, sino que me interesa mucho que el uso de ese equipo sea fácil, sea adecuado. No quiero que me demande mucho tiempo de estar calibrando o estar corrigiendo los errores de impresión. O sea, una máquina que sea lo más autónoma posible. Por eso es que es importantísimo evaluar que sea fácil, que tenga una facilidad de montaje, pero también una facilidad en el uso. Uno tiene que preguntar mucho eso al proveedor, ¿ya? O a las referencias que puedan tener. Después, otro punto importante es la fabricación del equipo. Yo tengo que ver que la máquina sea estable, sea sólida, ¿ya? Y no solamente eso de ahí, sino que yo tengo que asegurarme de que es un equipo que pueda trabajar de forma continua, porque yo le voy a dar un uso, pero de negocio. Entonces yo quiero que todos los días esté operativa esta máquina y tiene que soportar ese ritmo de trabajo. El volumen de impresión también es algo importante, pero como mencionó Joseph, no necesariamente yo puedo hacer piezas del tamaño del volumen de impresión. En algunos casos yo puedo hacer piezas más grandes, las hago por partes y hay técnicas para poder unir esas partes y darle la funcionalidad a la pieza completa. Justo esos tips es lo que el proveedor, con la experiencia que tiene, va a asesorar a su cliente y lo va a llevar de la mano para que pueda sacar el mayor provecho a la impresora en un menor tiempo, ¿ya? El soporte técnico también es clave, porque para mí, que yo la quiero para un negocio, necesito que la máquina esté debidamente calibrada y con un mantenimiento y operativa. Otro atributo también importante es en cuanto a los filamentos a utilizar, ¿ya? Cuando hay un cliente que me visita o me llama, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero una impresora para un negocio, yo siempre le recomiendo que esa primera máquina sea una máquina multimaterial. ¿Pero por qué razón? Porque cada material es una aplicación totalmente distinta. Como dije, en el caso, si yo quiero hacer una pieza visual, por ejemplo, entonces yo puedo trabajar con PLA sin ningún problema. Pero si de repente alguien o un cliente o yo en mi empresa necesito hacer un repuesto, ya el PLA no es el material adecuado, yo tengo que buscar otro material, en este caso el ABS. O de repente por ahí tengo un requerimiento de hacer una pieza flexible. Entonces, como negocio se presentan muchas situaciones. Es más, cuando mis clientes han puesto en sus redes sociales que ofrecen el servicio de impresión o que tienen impresoras 3D, y ellos me lo han comentado,
¿ya? Empiezan a preguntarle en sus redes sociales si es que puede hacerle determinados servicios, ya sea maqueta, un prototipo, un personaje, un repuesto. Entonces, si tiene un equipo multimaterial, usted tiene una mayor cobertura de atenciones a diferentes tipos de clientes con diferentes necesidades. Por eso yo siempre recomiendo, en lo posible, consiga una impresora multimaterial. Es importante también que en este caso la impresora, o en la marca de esta impresora, uno puede encontrar diferentes modelos, porque algunas veces uno va a una tienda y encuentra pocos modelos, de repente 2 modelos, una impresora, pero puede ser que ninguno de esos 2 cubra mi necesidad, pero no me queda otra más que elegir una y yo adaptarme a ese equipo. Mientras más modelos yo pueda encontrar, o sea, son más opciones de poder encontrar una impresora, pero que se ajuste a mi necesidad, no a lo contrario. ¿Ya? Después, viendo el tema de, ya yéndome a lo que es el distribuidor, ¿ya? Algo que es muy importante, ¿ya? Si pueden colocarme la siguiente lámina, algo que es muy importante es, y yo lo considero así, es la experiencia del distribuidor, pero en el uso de la tecnología, como usuario. No es suficiente que yo importe una impresora y la venda, sino que yo también tener la experiencia de usuario, porque esa es la mejor manera que yo pueda asesorar a un cliente. Si a mí me pide un cliente, a ver, un arquitecto que quiere hacer una maqueta, pues yo también en mi laboratorio he hecho piezas, he hecho maquetas. Si viene un cliente que me pide que lo asesore en una impresora, porque quiere hacer repuestos, en mi laboratorio también hemos hecho repuestos para diferentes clientes. Entonces tenemos esa experiencia de usuario y ese conocimiento que nosotros tenemos lo podemos volcar y transferir al cliente. Sobre todo aquellos clientes que nos compran una máquina, los ayudamos a que en un corto tiempo puedan sacarle el mayor provecho posible a su equipo. Y de repente, en unos cuantos meses, termina comprando equipos más grandes. ¿Por qué? Porque su negocio se desarrolló adecuadamente. ¿Ya? También el distribuidor no solamente tiene que tener 1 o 2 modelos de impresoras, sino que tiene que tener un parque de impresoras bastante amplio. ¿Por qué? Porque las necesidades de los clientes son distintas. De repente hay un cliente que quiere una máquina para merchandising, hay otro cliente que de repente la quiere para temas dentales o joyeros, hay otro que lo quiere más, soy un taller de maestranza, necesito máquinas de mayor performance. Mientras mayor variedad de modelos tiene, es más fácil poder seleccionar cuál es la máquina más adecuada para la necesidad que tenga el cliente de ese momento. La velocidad de respuesta, la atención, porque el cliente va a necesitar asesoría, el cliente va a necesitar soporte técnico. Es como dije, el distribuidor es el partner del cliente y tiene que estar con él en todo momento que requiera algún tipo de consulta o algún soporte técnico. Entonces la rapidez de velocidad es importantísimo. Y por eso le estoy diciendo que como negocio uno tiene que analizar una serie de variables, que no solamente es el precio. Por ejemplo, estamos viendo acá lo que son los contratos de garantía. Normalmente cuando los diferentes proveedores venden impresoras, sí las ofrecen con contrato de garantía, pero en algunos casos son de 6 meses, otros de 1 año. Por ejemplo, en el caso de nosotros, a todos nuestros equipos damos garantía de 1 año. ¿Ya? Y damos la posibilidad que aquel cliente que ya tiene ya más de 1 año la impresora puede extender la garantía 1 año más. Con lo cual yo, que estoy comprando una impresora para negocio, yo ya tengo la tranquilidad que mi máquina siempre va a estar operativa porque tengo el soporte adecuado. ¿Ya? Y bueno, lo que mencioné, el soporte técnico garantizado y lo que es la asesoría permanente. ¿Ya? Porque siempre la primera etapa cuando uno tiene una impresora 3D es una curva de aprendizaje. Necesita que alguien esté a su lado como para poder absorber cualquier duda, ¿no? De repente yo ya quiero empezar a utilizar filamentos como fibra de carbono o como nylon. Entonces, que le den justo los tips de cuál es la mejor manera de trabajar con esos materiales. Por eso es clave también la asesoría personalizada. Y finalmente tenemos acá los atributos de la marca, que ya prácticamente viene a ser como un resumen de lo anterior. ¿Ya? Les dije, es importante que evalúen la presencia de la marca a nivel global, porque eso demuestra mucho la experiencia de esa marca. Hay marcas que solamente están orientadas en determinadas zonas, pero hay otras que las encuentra uno en diferentes continentes. ¿Ya? Las variedades de modelos que ofrece esa marca y de tecnologías, con lo cual uno puede ver el nivel de experiencia que tiene esa marca en esta tecnología. ¿Ya? Soportes técnicos y bueno, también en la calidad de los distribuidores, ¿ya? Que es importante que justo la lámina anterior que vimos, ¿no? ¿Cuáles son esos atributos del distribuidor que son importantes tomarlos en cuenta al momento de evaluar comprar una impresora? No solamente es que la impresora tenga las características que yo busco, sino también que el distribuidor tenga la garantía que yo necesito para tener mi equipo operativo. ¿Ya? Y bueno, ya finalizando un poco también, acá lo que quiero mostrarles es nuestra línea Flashforce, ¿ya? Y la razón también de poder mostrarles es porque algunas veces, y me ha pasado esto con clientes,
que ellos piensan que las impresoras 3D son equipos muy caros, que son equipos muy complejos. Ustedes ya han podido ver que no son complejos para poder utilizarlo, pero tampoco son caros. Y sobre todo, cuando es un tema de negocio, lo que yo tengo que evaluar es costo-beneficio. ¿Cuánto beneficio me puede traer un equipo para yo evaluar la inversión que estoy haciendo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos de nuestros modelos. El modelo Finder, que es una impresora que se orienta mucho a un usuario principiante. Y digamos que para usuarios emprendedores, nosotros hemos tenido muchos usuarios emprendedores que nos han comprado esta impresora, la Venture 3, ¿ya? Que es un equipo que tiene muy buen nivel de definición, ¿ya? Pero también ya en este momento están viendo dos modelos de impresora, la Dreamer y la Inventor, que son equipos multimateriales. Trabajan con una gama muy amplia de materiales, de filamentos, pero a la vez tienen doble cabezal. ¿Qué ventaja me da tener una impresora? A ver, en el mercado ustedes van a encontrar impresoras de un solo cabezal, van a encontrar impresoras de doble cabezal, pero son cabezales que siempre se mueven unidos, y van a encontrar impresoras que son dos cabezales independientes. ¿Para qué me sirve una impresora de doble cabezal? Por ejemplo, si normalmente lo que vamos a hacer son piezas complejas, por ejemplo, piezas que tienen curvaturas, ¿ya? Y que al ser complejas requieren utilizar un material de soporte, entonces, en una impresora de doble cabezal, en un cabezal yo le pongo el filamento del modelo, digamos ABS, y en el otro cabezal yo le pongo un filamento que me sirva de soporte, pero que sea soluble, como el PVA que les mencioné en láminas anteriores. Entonces, piezas complejas las puedo trabajar fácilmente en una impresora de doble cabezal, con lo cual después ese material de soporte, con una solución, yo termino diluyendo el material de soporte y tengo la pieza limpia. Entonces, esa es la ventaja también de tener una impresora de doble cabezal. Y por ejemplo, estas dos máquinas yo las recomiendo siempre cuando son clientes emprendedores, porque son máquinas muy versátiles. Y ya para clientes profesionales, ya ahí es donde ya manejamos la línea de las Guiders. Por ejemplo, la Guider 2S es una impresora que la temperatura de su cabezal llega hasta 300 grados. Lo normal, si hablamos de impresora de gama media, estamos hablando de impresora que llega a temperatura de cabezal de 240 grados. Estas llegan a 300 grados, entonces ya tienen una gama mucho más amplia de filamentos que pueden utilizar. Entonces, por eso tenían el segmento profesional. Aquellos talleres de maestranza que quieren utilizar filamentos como el nylon, fibra de carbono, entonces podrían trabajar ahí con máquinas así de este tipo. Bien, vamos a ver un video, ya que Edgar nos ha explicado cómo funcionan y qué tipo de máquinas tenemos. Vamos a ver un video de justamente cómo se imprime. Podemos ver cómo la máquina construye capa a capa el modelo físico que ya entró a la memoria, en este caso de la impresora, ¿no? Y podemos ir construyéndolo nivel a nivel el artículo. En este caso estamos desarrollando un artículo para una máscara protectora. Podemos ver que el producto se adhiere, ¿no?, a la mesa de impresión, ¿no? Y finalmente ya tenemos el accesorio de nuestra mascarilla de protección. Así funciona una impresora en 3D. Muy bien, finalmente vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a absolver todas sus dudas acerca de temas técnicos y temas comerciales. Si tienen alguna necesidad de contacto sobre lo que han visto, en pantalla pueden ver los números de Edgar Carpio Pérez, su número telefónico, su correo electrónico, y también pueden visitar nuestra página web. Les agradecemos de antemano la participación en el presente webinar y enseguida vamos a proceder a responder sus dudas. Muchas gracias. Por ejemplo, tenemos una pregunta que nos hizo John Glazer, que nos dice, ¿puedo comprar una impresora ahora? Sí. O sea, a través de nuestra página web ustedes pueden comprar, están todos los modelos que hemos mostrado en esta presentación, y pueden comprarlo, ya sea si quieren hacer una transferencia o quieren utilizar alguna de las tarjetas de crédito, pueden hacer una compra directa ya a través de la página web. Para aquellos clientes que de repente todavía tienen alguna duda ya sobre alguna característica de una máquina, ahí están mis números, ya tienen mi número, mi correo electrónico, con gusto para poder atenderlos, absorber esa duda para que ustedes ya puedan hacer la compra del equipo. Hay otra pregunta que está haciendo uno de los asistentes que dice, ¿qué impresora sirve para joyería?
como mencioné en la presentación, para lo que es joyería, las impresoras recomendadas son las de resina líquida, ¿ya? Porque en este caso, en joyería se utiliza mucho lo que es una resina estándar, utilizan resinas castiables, esa resina que a cierta temperatura se vaporiza y me permite crear esos moldes para poder vertir el material. Aparte que también, con esta tecnología, pues, yo obtengo piezas con una muy alta definición, ¿ya? Con el detalle que tiene una pieza de joyería, ¿ya? Pero también con una superficie lisa y suave. Por eso es recomendable siempre la tecnología de resina líquida. Alfredo Montaro nos pregunta, ¿los materiales PLA, PETG y polipropileno son no tóxicos? O sea, ¿eso se refiere al material en sí o la toxicidad al momento de la impresión? Ya. Eso está referido al material. Por ejemplo, el polipropileno es un material que si yo quiero utilizarlo para alimentos, quiero crear bandejas, imprimir una bandeja para que yo pueda colocar el alimento, o sea, no hay riesgo de que el alimento se vea contaminado por el material, ¿ya? Lo mismo sucede con el PETG y el PLA. Entonces, está orientado al material, no al momento de hacer la impresión. Espectador anónimo consulta si las impresoras 3D son seguras. Sí, sobre todo si trabajamos con una impresora con cámara cerrada, pues está completamente aislada de que cualquier menor de edad pueda acercar las manos a la bandeja de impresión. Es por eso que ese es un motivo más por el cual trabajar también con máquinas de impresión con estructura cerrada, ¿no? Hay una pregunta que nos está haciendo Margarita. Mientras más básica la impresora, más se demora en crear una pieza. A ver, en las impresoras uno puede configurar, depende de qué cosa quiera yo hacer y qué uso le quiera dar. Por ejemplo, si es una pieza, un primer prototipo, yo puedo agarrar y en la máquina configurarla para que, a ver, tenga una alta definición, una definición intermedia o una baja definición. Pero no solamente eso, sino que yo también la parte interna de la pieza la puedo definir. A ver, yo quiero que la pieza soporte cierta presión, entonces la puedo hacer totalmente sólida internamente, o la puedo hacer internamente como una especie de malla, o totalmente hueca. Entonces, en función a cómo yo voy configurando la manera como debe imprimir la impresora, va a estar el tiempo que demora en imprimir. Mientras más básica va a ser la pieza que quiero hacer, más rápida va a ser la impresión. Así es. Margarita pregunta si consume mucha energía. No, Margarita, de hecho yo acá en casa tengo dos impresoras tipo Creator Pro, de Corporación Rey por supuesto, y realmente no consumen mucho más que tener encendido el televisor o algún artefacto del hogar. Realmente son muy cómodas, no hacen mucho ruido, y puedo seguir emprendiendo aún en cuarentena. Margarita también nos pregunta, si quiero emprender un negocio de floreros, ¿cuál me recomendaría? Ahí definitivamente la tecnología sería la de filamento, para que puedas hacer los moldes en cuál vas a hacer los diferentes floreros que vas a hacer, ¿ya? Y sí tienes una gama bastante amplia de materiales para poder hacerlo, porque también hacer un florero no implica pues demasiadas, digamos, condiciones fuera de las normales, pero definitivamente es la tecnología de filamento la más adecuada. Me pregunta mi amigo Miguel cómo se calcula el costo de una impresión. Bueno, si hablamos del costo de una impresión está extensamente vinculado al volumen de la pieza, ¿no? El volumen de la pieza obviamente va a determinar un peso, entonces eso se saca de acuerdo al costo del carrete de impresión. Eso tiene que ser sumado de acuerdo a las horas o al tiempo de impresión y podrás tener tu costo por impresión 3D. Tanto las horas de impresión más la masa del producto te podrán ayudar a determinar cuánto cuesta una impresión en 3D. Horacio nos pregunta y nos dice, si no sé de diseño, o sea, ¿dónde puedo yo obtener diseños de manera gratuita? O sea, sí hay, en Internet hay diferentes páginas web en donde uno puede descargar una gama muy amplia de diseños. Algunos diseños incluso son editables, donde yo después puedo hacerle una modificación y adaptarlos a una necesidad que yo pueda tener. Jimmy está preguntando si hay impresoras de alimentos. Sí existen impresoras de alimento. Bueno, acá en el Perú yo no he visto ni una, pero en otras partes del mundo sí. Por ejemplo, hay impresoras que imprimen chocolate, ¿ya? Pero como te digo, depende de lo que uno quiera hacer, ¿no?
Acá yo sí he visto aplicaciones con las impresoras, en este caso de filamento, o en algunos casos también de resina, pero para hacer moldes, moldes para Ajá. chocolate, pero que imprima alimentos, por lo menos acá en el Perú no he visto ninguna. Pregunta Gabriel Calderón, ¿qué impresora y qué tipo de filamento recomiendan para figuras de acción? Bueno, como no tiene una función mecánica hacer una figura de acción, te bastaría trabajar con un PLA, ¿no? Sería lo más cómodo, aparte también que el PLA se presta mucho cuando la pieza es un poco grande, a no tener despegue de las capas, entonces se presta bastante para este tipo de impresiones, aparte que se deja dar acabados como por ejemplo untar masilla, lijar y bueno, darle una presentación, o pintar y darle una presentación mayor a tu figura de acción. Elvis nos pregunta, ¿qué impresora recomienda para hacer prótesis? ¿Y qué material para su fabricación? Bueno, si estamos hablando de prótesis, por ejemplo, de miembros superiores, ya, la tecnología viene a ser la de filamento. ¿Y qué material se utiliza para eso? Se está utilizando el PLA. Ya. Marco nos hace la consulta. ¿Cuál es el costo del material PLA o ABS? Ahí también es importante esta pregunta, porque cuando uno compra filamento, en el mercado van a encontrar filamento de buena calidad y filamento de mala calidad. Entonces, mucho va a depender qué es lo que quieran hacer ustedes. Si ustedes lo que quieren hacer es una pieza que tenga un buen acabado superficial, definitivamente el filamento barato no es la mejor opción. Incluso puede traerle problemas con la máquina porque puede obstruirles el cabezal. ¿Ya? Entonces, ahí les recomendamos que siempre vean ustedes la marca del filamento y se garanticen de que es un filamento de buena calidad. En el caso del PLA o ABS, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos el PLA Pro, que es un PLA, como mencioné en la presentación, que es un PLA mejorado en cuanto a las propiedades. El rollo de 1 kilo de filamento, en 1 kilo más o menos vienen 300 metros de filamento, está costando $28, incluido impuestos. Cuando hago una pieza, ya, en una de estas impresoras de esto, no es tampoco que se consuma mucho material. Es más, ustedes cuando cargan el diseño al software de la impresora, las impresoras le van a decir cuánto material va a consumir y en qué tiempo va a salir la impresión. Y ustedes pueden todavía optimizar la pieza. Con eso que les comenté de que yo puedo controlar la manera interna de construir la pieza, de repente si es una pieza visual, yo no necesito hacerla totalmente sólida. La hago hueca por dentro, con lo cual estoy ahorrando material. Y así yo hago que mi rollo de filamento pues me alcance para diferentes impresiones. Bien, mi amigo Soto Fernando pregunta qué softwares son libres. Bueno, muchas gracias por el comentario. Primero que nada, libres son FreeCAD, como lo dice su nombre, y Blender, y también Fusion 360 en el caso de estudiantes. ¿Ya? Y aprovechando, que es una pregunta similar la de Anabel, depende mucho, el software que ustedes elijan depende mucho a qué se dedican. Si son diseñadores mecánicos, están metidos en ingeniería mecánica, o diseñadores industriales incluso, les recomiendo programas como FreeCAD o Fusion 360 que se prestan más para el dibujo paramétrico o mecánico. Pero si lo que ustedes quieren hacer es esculturas, modelado de personajes en 3D, entonces les recomendaría Blender. Estoy hablando netamente de lo que es gratuito. Gracias. Andrea nos pregunta si los equipos cuentan con soporte técnico. Todos los equipos que nosotros comercializamos tienen soporte técnico. Nuestros técnicos están certificados por las mismas marcas, ¿ya? Para poder brindar el soporte más adecuado a cada uno de los modelos que adquieran los clientes. Diego nos pregunta, ¿qué impresoras recomiendan para trabajar con nylon y fibra de carbono? Yo les recomendaría, hablando del modelo de nosotros, las impresoras, las Guider, las que son ya más del segmento profesional. Por ejemplo, hay una impresora muy interesante que es la Guider 2S. ¿Por qué? Porque llega a temperaturas hasta 300 grados centígrados. Entonces, normalmente los filamentos, el nylon o la fibra de carbono, pues llega a estar en temperaturas de 250 grados aproximadamente. Entonces, si la pregunta es ¿qué máquina te recomiendo? Te recomendaría la Guider. Aprovechando mientras respondemos las consultas, va a pasar una pequeña encuesta sobre el grado de satisfacción que han tenido con este seminario y espero que lo puedan responder. Gracias.
Acá Luis nos está haciendo una pregunta. ¿La impresora Inventor imprime en resina? No. La impresora Inventor trabaja con la tecnología de filamentos. Si tú buscas una impresora en resina, ahí tenemos la Flashform, la Hunter, que es una impresora que trabaja con diferentes tipos de resinas. ¿Ya? No sé si es que estás en el rubro de joyería o dental, pero si fuera en el caso de joyería, con esa impresora tú puedes trabajar con las resinas estándar, puedes trabajar con resinas castiables. Si estuvieras en el rubro dental, igual, resina estándar, la castiable, resinas biocompatibles o otros tipos de resinas también que son para aplicaciones dentales, porque la Hunter es una impresora multimaterial. Nuestro amigo Edson Venegas consulta si qué temperatura es la ideal para trabajar con ABS o PLA. Bueno, el ABS requiere altas temperaturas, está oscilando en los 220 a 235 grados, mientras que el PLA trabaja sin problemas en 190 a 210 grados. En cuanto a la cama, a la temperatura de la cama de impresión, en el PLA podemos trabajar incluso con la cama fría o a un máximo de 50 grados de temperatura de cama, mientras que el PLA sí te pide que estés por encima de los 100 grados en la temperatura de la cama. Puedes trabajar en 105 grados o 110 grados. Depende mucho también la geometría de la pieza, los espesores de pared y la altura para poder tener un buen acabado. Por ejemplo, Nicolás nos está preguntando, ¿no? ¿Qué me recomiendas si estoy interesado en producciones de series cortas, donde las piezas sean idénticas geométricamente? Ahí definitivamente yo te recomendaría que tú con un impresor hagas el molde. O sea, para que no tengas que estar haciendo pieza por pieza. ¿Ya? Hay materiales, hay filamentos ahí que te ayudan a hacer el molde justo para eso, para series cortas. Te evitas tener que hacer un molde metálico que es caro, ¿no? Y también toma tiempo el poder hacerlo. Por ejemplo, también nos hacen una pregunta, ¿en cuánto tiempo entregan la impresora si es que la compran en este momento? La entrega es inmediata. Para todos los modelos que hemos mostrado en este momento en pantalla tenemos stock. Entonces, la entrega es inmediata para cada uno de ellos. Es más, hacemos entrega a domicilio. No necesariamente tienen que ir a las oficinas a recoger el equipo. Hay una persona que nos dice si pueden dejar desatendida la impresora mientras trabaja. Sí, pero por eso es importante elegir bien la marca de la impresora. Por ejemplo, en el caso de nuestras impresoras, son impresoras que están fabricadas para trabajos continuos y no necesitan mucha supervisión. O sea, simplemente una vez que ustedes hacen la carga del archivo, ya las máquinas trabajan solas sin ningún problema y ustedes pueden estar haciendo otro tipo de actividades. Mientras que hay otras marcas de impresoras que sí, hay que estar calibrando. Cada vez que termino un trabajo tengo que calibrarla. En el caso de Flashform no es así. Diego pregunta si comercializamos filamentos ASA, nylon, fibra de carbono. Sí tenemos una gama amplia de filamentos. Ahí si estás interesado en algún filamento, te agradeceré que te puedas contactar conmigo. Ahí está mi número, mi correo, para poder atender tu requerimiento. Hay una pregunta que está relacionada a, bueno, soy coleccionista y hago figuras de acción. Si imprimo, puedo pintarla. ¿Cómo lo hacen? O sea, sí, pero también ahí hay que tener claro mucho el material. Además, por ejemplo, el ABS es un material ya que te facilita mucho cuando tú quieres pintar una pieza, incluso si quieres mecanizarla, quieres taladrarla, hacerle un orificio a la pieza, ese material soporta ese tipo de mecanizado. Entonces, sí es posible hacer un postproceso a las piezas que se imprimen en una impresora para darle un acabado, bueno, dependiendo de lo que quiera en este caso el usuario, ¿no? Hay una pregunta que nos hacen, ¿qué material podría usar para fabricar piezas mecánicas como estructuras o carcasas orientadas a la robótica? Mira, un material puede ser el ABS, ¿ya? Depende mucho también las condiciones de trabajo de esa pieza, pero con un ABS no deberías tener ningún problema para hacer una carcasa. Por ejemplo, nosotros hemos hecho drones, justo la parte exterior de un dron y hemos utilizado ABS para hacer toda la parte exterior del dron.
Acá hay una pregunta también interesante, justo de Rodolfo. ¿La impresión 3D ancla sobre textiles? Sí. Justo la tecnología está de filamentos, ¿ya? Y nosotros hemos hecho pruebas en nuestro laboratorio, hemos puesto un polo en la bandeja de impresión de una impresora y hemos impreso directamente en el polo, ¿ya? Y la impresión se adhiere rápidamente en la tela, ¿ya? Y ese polo se ha estado usando todo y es bastante resistente, o sea, sí es posible aplicarlo. Justo Nelson pregunta, ¿cómo saber si me conviene comprar una impresora o tercerizar el servicio? Depende mucho del tipo de trabajo que quieras hacer y los volúmenes, ¿ya? Porque, a ver, como yo le recomiendo mucho a mis clientes, a ver, si tú lo que tienes es un volumen alto de trabajos, ¿ya? Es más recomendable que tú compres una impresora porque digamos que tienes más control del tiempo, atención, sobre todo si lo que tú quieres hacer es atender a clientes, tú tienes más control del tiempo, porque el cliente de por sí es muy exigente, cuando te pide algo prácticamente lo pide para ayer. Entonces, el problema es que cuando tú tercerizas, algunas veces ya vas a tener que entrar a una cola de producción, porque ese proveedor puede tener una carga, digamos, fuerte en ese momento. Mientras que si tú tienes tu impresora, de repente tú puedes tener una cobertura del 70% de todos los trabajos que haces. Y para aquellos clientes que te piden un trabajo especial, que de repente no lo puedes hacer con tu impresora, ahí sí tú podrías tercerizar ese trabajo. ¿Qué es lo que hacemos con los clientes? Los clientes que me compran una impresora para negocio, yo le digo, cuando tú tienes ahí una cobertura de 70-80% con tu impresora. Cuando un cliente te pide un trabajo muy especial, ya que requiera ya una alta definición o materiales especiales, yo te puedo dar el servicio de impresión, incluso te lo puedo dar con mis impresoras industriales, ¿no? Entonces prácticamente ya tienes un 100% de cobertura ante cualquier requerimiento de clientes. Ah, Marco, disculpa, dice, no me respondió si en la compra de algunas impresoras se incluye un material. Sí, todos nuestros modelos vienen con uno o dos rollos de filamento en la caja, dependiendo si estás hablando de un cabezal o de dos cabezales, pero siempre viene con material. ¿Ya? Pero si gustas también adquirir más material, o sea, no hay ningún problema porque nosotros también tenemos en nuestro stock una gama amplia de materiales, ¿no? Para poder también atender ese requerimiento que tengas. Acá Manuel nos hace la pregunta, ¿qué pasa si se corta la energía eléctrica? ¿Ya? Se pierde la impresión. Depende mucho del modelo de impresora que ustedes elijan. Hay modelos que tienen una función de reanudar la impresión. O sea, no importa que se vaya el fluido eléctrico, automáticamente la máquina detiene el trabajo sin dañar la pieza y cuando se restablece la corriente eléctrica, yo simplemente voy y activo esta función de reanudar impresión y la máquina continúa imprimiendo. Por eso mucho depende del modelo. La ventaja es que nosotros tenemos un parque de modelos bastante amplio, entonces tenemos algunos de estos modelos impresoras que tienen esta funcionalidad. Bueno, me preguntan si venden repuestos para otras marcas como la Artillery. No, no vendemos esa marca. Bueno, la Artillery es una marca de impresora abierta y no tenemos repuestos para ese tipo de equipos. Bueno, creo que ya Sí, ya no vemos más preguntas. vamos Lo que sí, a cerrar la presentación. Aprovechar para nuevamente agradecer a todos por su participación y por las preguntas que han estado muy buenas. Pedirles por favor que no dejen de contestar la encuesta y esperamos por favor tenerlos pronto en otro próximo seminario donde seguro exploraremos en otras industrias de la impresión 3D. Es un campo muy extenso. Habrán seguros seminarios donde netamente nos abocaremos a la joyería, otro donde netamente nos abocaremos a la parte metal mecánica, piezas mecánicas, otro inclusive donde podremos hablar un poco de escaneo 3D. De seguro que sí. Por pronto me despido, espero que haya sido de su agrado. Tengan sí, palabras finales también. sí, en mi caso ahí en la pantalla pueden ver mi teléfono, mi correo electrónico, para aquellos que todavía se hayan quedado con algunas dudas o quieran profundizar más en este tema, o sea,
me llaman o me escriben y con gusto para poder atenderlos. Lo que sí, muchas gracias por su asistencia, ¿ya? Y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad en un siguiente webinar. Bueno, gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.